Pues estamos a un minuto de las 10:10 de la noche. Continúa el enfrentamiento político por la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Ni los partidos ni los jueces son capaces de llegar a un acuerdo para desbloquear esta situación que ya lleva 4 años atascada. El Gobierno ha dado un ultimátum al órgano de gobierno de los jueces para que antes de mañana propongan 2 nombres para renovar el Constitucional, pero todo hace indicar que esto no se va a producir. Europa mira con recelo esta inédita situación del Poder Judicial español y el presidente del Consejo y del Supremo, Carlos Lesmes, ya amenazó la semana pasada en la apertura del año judicial con presentar su dimisión si PP y PSOE no llegan pronto a un acuerdo. Muchas aristas tiene esta polémica y por eso hoy vamos a conocer qué piensa de todo esto el máximo representante judicial en la comunidad. Él es el presidente del TSJ de Castilla y León, José Luis Concepción, que nos escucha desde Burgos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la semana pasada el expresidente del Supremo, Javier Delgado Barrio, que decía que todo esto que está ocurriendo, leo textualmente, decía, tiene una apariencia de politización que resulta dolorosa para el juez e inquietante para el ciudadano. ¿Usted lo comparte? ¿Estamos hablando de una guerra política por el control del Poder Judicial? Plenamente. Comparto las palabras del expresidente Delgado de una manera absoluta. No hay nada peor para la justicia que esa apariencia de contaminación política que estamos viviendo, pero que estamos viviendo desde hace muchísimos años y que se principió en 1985 con el cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que determinaba que los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial iban a ser el fiel trasunto de las mayorías parlamentarias existentes en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Y esto ha llegado a su punto álgido en el tiempo presente, donde ni los partidos políticos, ni el Gobierno, ni el principal partido de la oposición son capaces de ponerse de acuerdo, ni se vuelve al sistema constitucional para determinar que los jueces podamos elegir a los 12 vocales de procedencia judicial. ¿Y quién es el responsable final, presidente? Esa apariencia de contaminación política a que usted se refiere. Sí, le preguntaba quién es el responsable final de esta situación judicial tan convulsa. ¿El Partido Popular, el Partido Socialista? Pues responsables son todos, desde mi punto de vista. Se principió, como decía antes, en 1985, cuando el Partido Socialista, el Gobierno del Partido Socialista, con una holgadísima mayoría absoluta, cambió a través de una enmienda en el Senado el sistema que establecía la Constitución para elegir a los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial y lo han propiciado y lo han favorecido desde entonces todos los gobiernos, algunos de los cuales ha llevado en su programa electoral el cambio del sistema de elección, y cuando han gozado de una amplia mayoría absoluta tampoco han hecho nada para cambiarlo. Yo creo que responsables son todos y, por tanto, son ellos los que deben de resolver, pero de hoy para mañana, el problema existente en la justicia, porque está causando, lo decía el presidente Lesmes el otro día, un estropicio de una naturaleza como no ha habido otro en justicia en toda la época de la democracia. Y usted, que conoce bien al señor Lesmes, ¿cree que llevará a cabo su amenaza y que si PP y PSOE no se ponen de acuerdo pronto, renunciará al cargo? Lo digo porque lo dijo además en un acto solemne, en la apertura. Yo espero que no haga efectiva su amenaza. En primer lugar, porque espero que las fuerzas políticas, después de esta llamada de atención, reconsideren su irresponsable postura. Y, en segundo lugar, porque no sería deseable que un gran presidente como el que tenemos actualmente abandone el barco y lo deje sin capitán. Señor Concepción, entiendo de sus palabras que la idea de que los jueces elijan a los jueces es algo imposible en este país, que realmente ningún partido lo quiere ni lo va a querer nunca. Estamos contraviniendo los estándares europeos. La Comisión Europea ha requerido ya a nuestro país, como ha hecho con algún otro, Hungría y Polonia señaladamente, por cuanto las normas de elección de la cúpula judicial atentan contra la independencia del judicial, y eso no lo quiere Europa. Por tanto, yo creo que España debería de adecuarse a las recomendaciones que nos llegan desde Europa, desde la Comunidad Europea, y efectivamente volver al sistema constitucional que nunca debió de abandonarse.
¿Qué pasará mañana si el Consejo no cumple el ultimátum del Gobierno y presentan esos dos magistrados al Constitucional, esas dos propuestas? Mire, usted lo ha dicho. Yo creo que no puede un poder del Estado dar un ultimátum a otro, cuando además hace un año, a través de la ley de marzo del 2021, le limitó sus competencias y sus atribuciones constitucionales y le impidió realizar una de las funciones más importantes que tiene el órgano de gobierno de los jueces, cuál es la del nombramiento de los altos cargos judiciales. Desdiciéndose de su criterio, el legislador ahora le permite al Consejo que nombre, pero solo a 2 magistrados del Constitucional, por pura conveniencia política. En consecuencia, yo creo que están de más los ultimátums y las amenazas. Lo que tiene que hacer el legislador es volver a atribuir, mientras no cambie, no reelija a un nuevo Consejo General del Poder Judicial, es posibilitar al actual a que nombre no solamente a los 2 magistrados del Tribunal Constitucional, sino a todos los magistrados y presidentes que están por nombrar. Hay que tener en cuenta que actualmente hay 20 magistrados del Tribunal Supremo vacantes que debieran de haber sido nombrados, lo que equivale a la 4ª parte de su planta judicial. Y esto determina un retraso a la hora de la resolución de los recursos y de un perjuicio para el ciudadano que los políticos debieran de considerar. Usted siempre se ha caracterizado, señor Concepción, por decir lo que piensa, ser incluso un verso libre en el mundo judicial, permítame que se lo diga así. Polémicas fueron sus palabras en esta televisión cuando dijo que la democracia de un país se ponía en solfa desde que el Partido Comunista formaba parte del gobierno, y también cuando cuestionó los datos oficiales de fallecidos de personas diagnosticadas por COVID. Le pregunto, ¿no es posible tener un discurso propio siendo juez? Pues el mismo Consejo General del Poder Judicial así lo ha admitido, hablando de la libertad de expresión del juez. Yo creo, efectivamente, y así lo llevo a cabo desde hace 17 años que ostento la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, de hacerlo y de ejercer mi derecho a la libertad de expresión, que creo que tengo como cualquier ciudadano. ¿Hay en todo esto algo de vocación política frustrada? Se lo digo porque siempre ha habido un run-run sobre su posible salto a la política. En absoluto. No, yo lo he dicho siempre, yo soy un juez vocacional y lo que mi deseo es servir a España y a la carrera judicial. Bueno, como decía antes, este bloqueo judicial afecta también, bueno, pues al resto de tribunales, audiencias, y en su caso ahora mismo su mandato está, digamos, en un periodo de prórroga y ya no puede repetir al frente del TSJ de Castilla y León. ¿Qué va a hacer cuando deje su cargo? Pues yo me pediré la adscripción a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, que es la que ahora presido por ley, y seguiré resolviendo los recursos de apelación contra las sentencias dictadas por las 9 audiencias provinciales del territorio, que es parte del trabajo que realizo actualmente. Presidente, no quiero terminar sin preguntarle por la polémica del Toro de la Vega. El TSJ suspendía de forma cautelar este festejo taurino tras el recurso del partido animalista de Pacma y después de que la Fiscalía le diera el visto bueno. ¿Hay alguna contradicción jurídica en todo esto? Explíquenos. Pues mire, ignoro los términos del recurso en el ámbito contencioso administrativo, que no es mi materia, y sería una manifestación irrespetuosa por mi parte entrar a valorar una resolución judicial dictada por el tribunal que presido, aun por una sala distinta de la que yo presido desde el punto de vista jurisdiccional. Tengo aquí a 3 periodistas, a 3 directores de medios, a los que me imagino que conoce bien, que también le van a formular alguna pregunta. Empezamos por Luis Jaramillo, director de COPE. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Quería preguntarle... Buenas noches, don Luis. ¿Usted se ha visto limitado en este tiempo que lleva de prórroga como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, limitado en su actuación? Y quisiera además preguntarle si estas limitaciones que ahora se producen en los nombramientos está retrasando la prestación de la justicia en alguna de las audiencias de Castilla y León. Vamos a ver, en las presidencias donde el presidente, aun excediéndose de su mandato, sigue al frente de las mismas, sigue en su cargo, no ha existido ningún perjuicio. Yo seguiré siendo presidente del Tribunal Superior de Justicia
hasta que mi sucesor tome posesión de su cargo. Por tanto, no hay ninguna vacante en el cargo ni ningún ejercicio en funciones, como pudiera parecer. Yo soy el presidente a todos los efectos y como no he pasado a jubilación o a otra situación que me imposibilite para el ejercicio de mi función, la sigo ejerciendo a plena satisfacción, lo que sucede, igual que sucede en aquellos tribunales cuyos presidentes siguen en activo. El problema se plantea en el Tribunal Supremo, donde hay 14 vacantes ahora mismo y va a haber 20 en los próximos 2 meses, cuyos magistrados o han fallecido o han pasado se han jubilado y que no han sido sustituidos por otras personas. Y en algunas salas del Tribunal Supremo se está impidiendo incluso la formación del tribunal para la resolución de los recursos. En cuanto al territorio nuestro, pues hay algunas audiencias o algunas plazas, como la de magistrado autonómico en la Sala de lo Civil y Penal, cuyo titular se jubiló el año pasado, que no ha podido ser cubierta por el Consejo General al ser un cargo discrecional y que hemos tenido que acudir a otros mecanismos de sustitución para suplir esa vacante. Pero en Castilla y León, como en el resto de las audiencias, en aquellos sitios donde los presidentes seguimos en activo, seguimos ejerciendo con todas las consecuencias. El problema fundamental se plantea en el Tribunal Supremo. Ana Rodríguez, de Europa Press. Buenas noches, presidente. Yo le quería hacer 2 preguntas. En primer lugar, si la situación es tan preocupante, alarmante, inusual, se alarga en el tiempo y parece que no tiene solución a corto plazo, ¿qué pasaría si hubiera una dimisión en bloque? ¿Sería posible una dimisión en bloque en el Consejo General del Poder Judicial? ¿Y cómo pretenden que un ciudadano de a pie, que la gente de la calle confíe en la independencia de la justicia y una justicia justa, cuando el órgano que tiene que garantizar la independencia de los jueces no funciona correctamente no hay un entendimiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los que tienen que nombrar a cuatro vocales cada uno? ¿Cómo la gente de la calle puede entender y confiar en la justicia? Es que cae por su propio peso. Mire, una dimisión en bloque es impensable, ya lo dijo el presidente el pasado día 7, porque sería impensable una dimisión en bloque del Gobierno de la Nación si en el Parlamento no se proveyera con celeridad la sustitución de un gobierno por otro. Yo no creo que se vaya a producir una dimisión en bloque de los vocales del Consejo. Y el Consejo General del Poder Judicial sigue prestando sus funciones diariamente, porque los vocales del Consejo General del Poder Judicial siguen trabajando para este órgano constitucional, a salvo las competencias que le han sido privadas por la Ley de marzo del 2021. Esto por un lado. Y en relación con la segunda pregunta, hay que distinguir, hay que ser muy cuidadosos entre la situación que los partidos políticos han ocasionado y la independencia judicial, que existe a todas luces. El ciudadano debe de confiar abiertamente en la independencia del Poder Judicial, porque los jueces, a la hora de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, a la hora de resolver los litigios de los ciudadanos, siguen siendo igual de independientes. Y esta lucha política que están llevando a cabo y este espectáculo, que a mí me parece lamentable, no debe de salpicar bajo ningún concepto la independencia del Poder Judicial y el sentimiento de garantía que el ciudadano debe de sentir hacia la justicia. Pero esa no es la percepción, presidente, que hay en la calle, porque la gente lo que piensa y lo que está viendo es que una falta de entendimiento político tiene bloqueado un órgano como es el Consejo General del Poder Judicial. Que es distinto por completo a la función del juez y a la independencia judicial. Claro que nos puede afectar esta lucha partidista y por eso sería deseable que acabara cuanto antes. Pero yo creo que el ciudadano ha de ser capaz de distinguir entre la lucha política, aunque afecte a la justicia, y la independencia del juez. Yo no voy a dejar de pensar en la independencia judicial por conocer que todos los partidos políticos quieren atentar contra esa independencia y quieren manipular, si me permite la expresión, la neutralidad judicial existente en el órgano de gobierno de los jueces. Pero hay que ser cuidadoso, repito, con las dos cuestiones, saber deslindarlas y entender que esta pugna no puede afectar al trabajo del juez. Pide mucho el presidente del TSJ, pide mucho. Pablo Lago, director del Mundo.
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis Concepción. Yo le quería preguntar por... Buenas noches, don Pablo. Quería preguntarle por una cuestión a la que ha hecho usted mención. Yo creo que todo este lío que tienen ustedes en el Poder Judicial fundamentalmente les ocupa a ustedes, a los jueces, digo en esta situación de contexto de crisis que vivimos, fundamentalmente a ustedes, a los políticos y a ratos a los periodistas, el asunto este. Pero ha dicho usted antes que lo ideal sería volver antes del 85, donde los jueces sean los que con independencia elijan a los jueces. Y al mismo tiempo ha hablado de la independencia. En cualquier caso, los magistrados, miembros del Consejo del Poder Judicial que emanan de las Cortes, se les presupone la misma independencia que cualquier juez de cualquier órgano del Poder Judicial. Y luego me quedo tranquilo con una cuestión, más allá de lo que pasa en el Supremo, más arriba lo que ha dicho usted, y es que los órganos judiciales están funcionando perfectamente y se está atendiendo a los ciudadanos, que creo que eso es lo más importante. Pero sí le quería preguntar por esa cuestión conceptual de la forma de elegir, porque ha citado usted las recomendaciones europeas, pero podemos poner el caso norteamericano, con una democracia ¿Está escuchando? sobradamente madura, donde es el propio presidente de Estados Unidos el que elige a magistrados del Tribunal Supremo, y los elige de por vida y quedan blindados en su independencia, por ejemplo. Bueno, yo le quería preguntar por la cuestión esa de la elección, porque usted lo ha dicho, no se van a poner de acuerdo nunca, porque quien gobierna no querrá nunca soltar esa vara que tiene para intentar influir en la justicia, que es una tentación del poder desde los tiempos de los griegos. Pero quizás ahora mismo, si el Constitucional tuviera que resolver aquel recurso de inconstitucionalidad planteado en 1985, cuando se sustituyó la Ley Orgánica de 1980, la dictada con arreglo a la Constitución, por la actual, pues a lo mejor resolvería de otra manera teniendo en cuenta los estándares europeos, porque efectivamente en el año 2022 España forma parte de pleno derecho de la Comunidad Europea. Desde 1985 se ha formado un cuerpo de doctrina jurisprudencial importante emanado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea que antes no teníamos, y ahora hay una plena conciencia en Europa de que la independencia del judicial en los países pasa porque los partidos políticos no elijan a las cúpulas judiciales. Señor Concepción, hace 2 años, la última vez que le entrevisté en este programa, recuerdo que usted se quejaba y lamentaba por la falta de material, de recursos materiales, informáticos, para poder desempeñar la labor de asistir a los ciudadanos. Yo no sé si ha habido una evolución en estos 2 últimos años. ¿Cómo está la situación? Pues yo creo que el trabajo del juez está muy por encima de los medios que la Administración pone a su disposición. Efectivamente, hemos mejorado mucho en los últimos tiempos porque se ha puesto a disposición nuestra, con esfuerzo y con trabajo, pues expedientes digitales con los que antes no contábamos, pero sería necesario depurarlos mucho más, porque en muchos casos a los funcionarios judiciales y a los jueces las herramientas informáticas que se nos han puesto a disposición nos dificultan la tarea diaria antes que facilitárnosla. Pues José Luis Concepción, 17 años al frente del TSJ, como decíamos, estará en un periodo de transición, digamos. Yo no sé si espera que su mandato se alargue mucho en el tiempo o si usted también se iría si finalmente esto se alarga meses y meses. No, yo espero que las fuerzas políticas recapaciten, se den cuenta del daño que le están haciendo al país y que procedan a renovar inmediatamente, como decía el presidente Lesmes el otro día, al Consejo General del Poder Judicial y a modificar el sistema de elección para que la Comunidad Europea no abra un expediente a nuestro país como lo ha hecho con Hungría y con Polonia, con el consiguiente además bloqueo de fondos europeos que conllevaría en una situación económica como la que padecemos, en la que no nos lo podemos permitir. Por tanto, yo espero que las aguas definitivamente vuelvan a su cauce, que los políticos cumplan con su deber, con su responsabilidad, y que una vez renovado el Consejo General del Poder Judicial, pues el nuevo Consejo proceda a renovar
todas las presidencias y todas las plazas que existen vacantes en nuestro país. Pues José Luis Concepción, muchas gracias por atendernos en Cuestión de Prioridades y estaremos muy pendientes de su futuro también. Gracias.